El aire vibra con un estruendo profundo que parece surgir del corazón mismo de la tierra. En las calles empedradas de Pompeya, una fina lluvia de ceniza comienza a caer sobre los tejados de teja roja, sobre las fuentes públicas, sobre los mosaicos que decoran las casas de comerciantes y patricios. Es mediodía del año 79 después de Cristo. El cielo, que horas antes era azul sobre la bahía de Nápoles, se ha vuelto gris y denso. A lo lejos, el monte Vesubio ya no es la colina tranquila que domina el horizonte. Es una columna oscura que se eleva kilómetros hacia el firmamento. En esos últimos 5 minutos, la ciudad aún respira, pero el tiempo se ha agotado. Pompeya no era una aldea olvidada. Fundada siglos antes por pueblos itálicos y moldeada por la influencia griega y etrusca, había pasado a formar parte del mundo romano tras la expansión de la República. Bajo el Imperio, prosperó como un enclave comercial estratégico a pocos kilómetros de Nápoles, conectada por calzadas y protegida por murallas. Sus habitantes vivían rodeados de lujos cotidianos, termas públicas, anfiteatro, templos dedicados a Júpiter, Apolo y Venus, panaderías con hornos de piedra, tabernas donde se discutía política y negocios. Era una ciudad vibrante de aproximadamente 11.000 personas, integrada en la red económica del Mediterráneo romano. El Vesubio formaba parte del paisaje, pero su naturaleza volcánica había quedado diluida en la memoria colectiva. Siglos sin erupciones habían adormecido el temor. Los viñedos crecían fértiles en sus laderas. Las villas campestres aprovechaban la riqueza del suelo. Sin embargo, la tierra había comenzado a enviar señales. 17 años antes, en el año 62, un terremoto devastador sacudió la región, destruyendo edificios y obligando a largas reconstrucciones. Los temblores menores continuaron en los años siguientes, percibidos como molestias habituales en una zona sísmica. Nadie imaginaba que se trataba de la antesala de una catástrofe. La mañana del 24 de agosto, o quizá de octubre, según nuevas investigaciones arqueológicas, comenzó con normalidad. Comerciantes abrieron sus tiendas, los panaderos amasaron harina, los esclavos limpiaron patios y atrios. Poco después del mediodía, una explosión sacudió el Vesubio. Plinio el Joven, testigo desde la otra orilla de la bahía, describiría una nube con forma de pino, elevándose con una fuerza descomunal. Esa columna eruptiva arrojó piedra pómez y ceniza que empezaron a caer sobre Pompeya como una nevada caliente y persistente. Durante horas, la ciudad resistió. Los techos comenzaron a crujir bajo el peso acumulado. Las calles se cubrieron de fragmentos volcánicos que dificultaban el paso. Algunos huyeron hacia la costa. Otros se refugiaron en sus casas, pensando que los muros de piedra ofrecerían protección. El aire se volvía cada vez más irrespirable. La ceniza penetraba en los pulmones, irritaba los ojos, se infiltraba por puertas y ventanas. El día se transformó en una noche prematura, interrumpida por relámpagos que atravesaban la nube volcánica. La erupción no fue un único estallido, sino una secuencia letal. A medida que la columna eruptiva perdía estabilidad, el material colapsó y descendió por las laderas en forma de flujos piroclásticos, nubes ardientes de gases, ceniza y fragmentos volcánicos que avanzaban a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Es en ese momento cuando la historia entra en sus últimos 5 minutos. El suelo tiembla con mayor violencia. En algunas casas, los techos ya han cedido. Las lámparas se apagan. Quienes permanecen en el interior sienten un calor creciente que no proviene del sol. Desde la dirección del Vesubio,
Una muralla oscura avanza sin que nada pueda detenerla. No es una simple nube, es una avalancha incandescente, con temperaturas que superan los 300 grados centígrados. No da tiempo a comprender lo que sucede. En una panadería cercana al foro, un hombre intenta protegerse junto a su horno. En una villa elegante, una familia se agrupa en una habitación interior, cubriéndose el rostro con telas húmedas. En las calles, algunos buscan salida entre la oscuridad total. El ruido es ensordecedor, una mezcla de explosión, viento y fragmentos chocando contra muros. Luego, el impacto. El flujo piroclástico envuelve la ciudad en cuestión de segundos. El oxígeno desaparece. La temperatura aumenta de forma súbita y devastadora. Los cuerpos quedan inmovilizados al instante. No hay lucha prolongada, no hay huida posible. Es un final abrupto, determinado por la física implacable de la naturaleza. La nube ardiente penetra por cada rendija, llena habitaciones, colapsa estructuras debilitadas por horas de lluvia volcánica. Pompeya queda sepultada bajo varios metros de ceniza y material volcánico. En Herculano, más cercana al volcán, el efecto es aún más inmediato y violento. Pero en Pompeya, esos últimos minutos sellan un destino diferente. Una ciudad congelada en el tiempo. La ceniza, al solidificarse, preserva contornos, objetos, gestos. Siglos después, cuando los arqueólogos excaven el lugar, encontrarán vacíos en la roca endurecida. Al rellenarlos con yeso, aparecerán las siluetas de quienes quedaron atrapados. Personas cubriéndose el rostro, abrazando a sus hijos, intentando protegerse del calor. La tragedia de Pompeya no es solo un episodio de destrucción. Es un archivo involuntario de la vida romana. Las pinturas murales permanecieron con colores vivos. Los grafitis conservaron mensajes cotidianos, anuncios electorales, declaraciones de amor, bromas obscenas. Los utensilios de cocina quedaron en su lugar. Incluso los alimentos carbonizados ofrecieron información sobre la dieta de sus habitantes. La catástrofe selló un retrato completo de una sociedad en un instante específico. Durante siglos, la ciudad permaneció oculta bajo la tierra, casi olvidada. No fue hasta el siglo XVIII cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas bajo el patrocinio de la monarquía borbónica de Nápoles. Lo que emergió no fue un conjunto de ruinas dispersas, sino una ciudad entera, con calles, casas, templos y teatros casi intactos en su trazado original. Pompeya se convirtió en una ventana directa al mundo romano, transformando la comprensión histórica de la antigüedad. Los últimos 5 minutos de Pompeya no solo hablan de muerte, sino de vulnerabilidad. El Imperio Romano, en su apogeo, dominaba territorios que se extendían desde Britania hasta el norte de África. Poseía ejércitos formidables, ingeniería avanzada y una red administrativa compleja. Sin embargo, frente a la fuerza geológica del Vesubio, todo ese poder resultó irrelevante. La naturaleza no distingue entre esclavos y senadores, entre ricos y pobres. Su lógica es distinta, impersonal. Hoy, el Vesubio sigue en pie, vigilando la bahía de Nápoles. Es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido a la densidad poblacional que lo rodea. Los estudios vulcanológicos modernos monitorean su actividad con precisión científica, intentando anticipar cualquier señal de reactivación. La memoria de Pompeya actúa como advertencia permanente. Caminar por sus calles excavadas es experimentar una paradoja. El silencio actual contrasta con el bullicio que alguna vez llenó esos espacios. Las sombras proyectadas sobre los muros evocan vidas interrumpidas en un instante. Cada mosaico, cada columna,
Cada marca en la piedra habla de personas reales, con aspiraciones, rutinas y temores. En esos últimos 5 minutos, nadie en Pompeya sabía que su mundo sería recordado durante milenios. No hubo discursos finales ni gestos heroicos grabados en crónicas oficiales. Solo decisiones humanas frente a lo incomprensible. Quedarse o huir, refugiarse o correr hacia el puerto. Decisiones tomadas bajo una lluvia de ceniza, bajo un cielo que se cerraba como un telón. La historia de Pompeya es, en última instancia, la historia de nuestra relación con el tiempo. Creemos que los días se suceden con estabilidad, que las ciudades son permanentes, que las montañas son inmutables. Pero la tierra respira a escalas que superan la vida humana. En un margen de minutos, puede reescribir el destino de miles. Y sin embargo, de esa destrucción surgió una forma inesperada de permanencia. Pompeya no desapareció en el olvido. Quedó preservada como una cápsula histórica. Sus últimos 5 minutos se extendieron a lo largo de 2000 años, ofreciendo a generaciones posteriores una lección silenciosa sobre fragilidad y memoria. Cuando el viento sopla hoy sobre las ruinas y el sol ilumina las calles vacías, es difícil no imaginar el instante final. El estruendo, la oscuridad, el calor abrasador avanzando sin resistencia. Allí, bajo capas de ceniza endurecida, quedó suspendido un momento que jamás concluyó del todo. Pompeya no solo fue destruida, fue detenida, y en ese detenimiento encontró una forma de eternidad.